noches a todos. Vamos a comenzar nuestra transmisión de la Santa Eucaristía en este lunes 20 de abril, segundo lunes de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pedimos por cada uno de ustedes sus intenciones y necesidades, sus familias,
todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han liberado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, tú ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías diciendo: rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras. El que vive en el cielo sonríe desde lo alto. El Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sión, mi monte santo. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones
y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y desplazarlas como jarros. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Una de las características principales de la primitiva comunidad cristiana es la oración. Como nos da testimonio el relato de la primera lectura. Los apóstoles fueron apresados, azotados por predicar la palabra de Jesús. Pero contrario a lo que humanamente pudiéramos pensar o imaginar, humanamente pudiéramos pensar que los apóstoles tendrían que estar pensando alguna estrategia para que ya no los persiguieran, o quizás buscar algún personaje influyente para que los dejaran predicar con libertad y ya no sufrieran la persecución. Los apóstoles no buscan apoyos humanos, sino ante aquella situación de persecución, la comunidad cristiana se pone a orar y toma como modelo de oración el Salmo 2 que hemos recitado en esta Eucaristía. La comunidad cristiana toma el Salmo 2 para orar en ese momento de persecución. Dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Este salmo originalmente fue compuesto cuando el rey, que era considerado el ungido del Señor, el Mesías, era perseguido por sus enemigos. Ahora,
el Mesías por excelencia es Jesús, que se aliaron contra él para darle muerte. Y ahora no solamente las autoridades se aliaron contra Jesús, sino que ahora se alían las autoridades para perseguir a los cristianos, a los discípulos de Jesús. Y la comunidad ora, ruega a Dios en aquel momento de persecución y pide la efusión del Espíritu, que ese Espíritu venga sobre ellos para que, ungidos con la fuerza del Espíritu Divino, sean capaces de predicar con valentía el mensaje del Evangelio y realizar todas esas obras y prodigios que acompañan la predicación apostólica. Y se oye un estruendo en la casa donde estaban reunidos los apóstoles haciendo esta oración, como señal y respuesta de que Dios ha escuchado sus súplicas. Queda muy en claro entonces que la comunidad cristiana ora, pero su oración está centrada en la vida, en aquellas situaciones que están viviendo. Están viviendo una situación de persecución y oran en aquella situación de angustia, de tribulación. Podríamos decir que su oración está unida a su vida. Y eso debe ser nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana debe ser una vida de oración. Y nuestra oración debe estar unida siempre a nuestros acontecimientos históricos, a lo que nos va sucediendo en nuestra vida. Y nuestra oración debe ser siempre una oración confiada. Aún en aquellos momentos difíciles, de angustia, de tribulación, es el momento de orar. También orar en esos momentos de alegría, de júbilo, donde experimentamos las bendiciones de Dios. Orar, agradecer, pedir, suplicar. Y entonces toda nuestra vida será una vida de oración, como característica principal de todo discípulo de Jesús. Y por lo que se refiere al texto evangélico, estamos comenzando el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y durante 3 días vamos a estar leyendo estos pasajes de este capítulo. Este capítulo está centrado sobre todo en este diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un hombre bueno que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos. Y dice el Evangelio, va de noche a ver a Jesús. Y comienza este diálogo Nicodemo reconociendo en Jesús al Mesías. Sabemos que has venido de parte de Dios por las obras milagrosas que tú haces. Hace una profesión de fe inicial en Jesús como Mesías por las manifestaciones, las obras, los signos maravillosos que obra. Pero ante esta afirmación, Jesús le dice a Nicodemo, no basta con hacer una profesión de fe. Para entrar en el reino es necesario volver a nacer. Pero Nicodemo no entiende cuál es este nuevo nacimiento del que Jesús está hablando. Y Nicodemo piensa que es un proceso físico, entrar en el vientre materno y volver a nacer. Dice Jesús, eso es imposible. No se trata de eso, no se trata de un proceso físico. Se trata de nacer de lo alto, del agua y del Espíritu Santo. Está hablando claramente del bautismo. El bautismo es un nuevo nacimiento, es decir, es pasar a una nueva manera de ser, a un nuevo modo de existir. Cuando nacemos concebidos en pecado, así lo dice el Salmo 50, pecador me concibió mi madre. Pero cuando somos regenerados en las aguas santas del bautismo, por la acción del Espíritu Santo, ya no estamos marcados por el pecado.
sino que ahora estamos marcados por Cristo. Cuando asistimos a un rito bautismal, uno de los primeros ritos que se hace es marcar en la frente aquel que va, con la cruz, aquel que va a ser bautizado, para manifestar con ese signo que aquella persona ya no va a estar marcada por el pecado, sino que aquella persona le pertenece a Cristo. Desde el momento de nuestro bautismo, Cristo viene a vivir en nosotros. Él está en nosotros y nosotros en Él. Hay una comunión de vida. Cristo en mí y yo en Él. Es la vida nueva del bautismo. La acción del Espíritu entonces se manifiesta precisamente cuando somos regenerados en esas aguas santas. Y así como en la primitiva comunidad cristiana, en la primera lectura que escuchamos, pedía la unción del Espíritu para predicar con fortaleza y dar testimonio de la fe en Jesús, ese también nosotros como bautizados debe ser nuestra oración. Pedir siempre la unción del Espíritu para que podamos predicar, hablar con valentía y anunciar a todos la buena noticia del Evangelio. Que el Espíritu Santo también fortalezca nuestra vida para que demos testimonio con nuestra manera de vivir, que hemos renacido del agua y del Espíritu, que somos hijos de Dios, somos criaturas nuevas. Por eso conviene que nosotros nos preguntemos en este día, si realmente en la noche de Pascua, cuando renovamos nuestros compromisos bautismales, lo hicimos de manera seria, si hemos renunciado de verdad al pecado, si queremos vivir en Jesús, si creemos en Él, o simplemente fue una respuesta ritual, o si realmente para nosotros el renovar nuestros compromisos bautismales en la noche de Pascua fue ese hacer memoria, ese recordarnos que somos criaturas nuevas, regenerados del agua y del Espíritu. Pidamos pues al Señor la fuerza de su Espíritu Santo para dar testimonio con nuestra vida que somos criaturas nuevas, renacidos del agua y del Espíritu, así sea. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros. A cada petición diremos, te rogamos, Señor. Para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo, sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos, te rogamos, Señor. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar. Oremos. Por cada uno de ustedes, sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones, para que podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos. Por todos los que padecen por esta pandemia, por sus familias, y para que el Señor libre nuestro país, nuestra ciudad, nuestras familias y nuestros seres queridos de esta enfermedad. Oremos. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia, y ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los bienes que te ha pedido, tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en
conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos deseamos la paz unos a otros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Podemos irnos en paz. Que tengan todos buenas noches.